Domingo 34 del tiempo ordinario. Día dedicado a Jesucristo, Rey del Universo. Primera lectura, tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 3. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigías las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel». Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos, hermanos, a esta primera lectura con el Salmo 121. Ustedes todos digan: «Vamos alegres a la casa del Señor». Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén». Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Segunda lectura, tomada de la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 12 al 20. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: «A otros salvó, que se salve a sí mismo si Él es el Cristo de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de Él, y acercándose, le ofrecían vinagre y le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate». Había encima de él una inscripción: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores colgados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros». Pero el otro le respondió diciendo: «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino». Jesús le dijo: «Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.